Bueno, gracias a Dios por una vez más tener esta oportunidad y lo primero que quiero hacer es invitarles para el viernes 6 de mayo a las 8 de la noche. Cada primer viernes del mes estamos teniendo una reunión, ahí pueden ver las diapositivas, una reunión donde solamente venimos para alabar a Dios, para pasar un buen rato, para cenar, platicar, y han estado viniendo algunas personas. Traigan a sus amigos, traigan a sus conocidos, sus familiares.
El requisito no es que sean miembros de esta iglesia de ninguna manera y tampoco es una trampa para atraparlos. Tampoco es eso. Solamente queremos pues que primero los creyentes, miembros de aquí de la iglesia, pues pasemos un buen rato y lo pasemos en compañía de nuestros amigos. Ahora, hablando de la palabra de Dios, estamos considerando el pasaje de Romanos capítulo 9, 10 y 11, enfocando todo esto como la revelación del plan dispensacional de Dios. Y hablamos antes de la revelación de la ira de Dios. Luego hablamos de la revelación del camino de Dios. Y ahora estamos hablando de la revelación del plan dispensacional de Dios. Entonces, en el capítulo 9 vimos la relación de Dios e Israel en el pasado. En el capítulo 10 vimos la relación de Dios e Israel en el presente. Y en el capítulo 11 vemos la relación de Dios e Israel en el futuro. Todo esto implica la revelación de su plan dispensacional. Y al enfocar el pasado en Romanos 9, hablamos de por qué Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué Dios eligió a Israel y no a cualquier otra nación? Bueno, les dije dos razones básicas. Una, Él es soberano. Dos, Él tenía un propósito misional. Obviamente, el propósito misional no cambia independientemente de la respuesta del hombre. Y en esta ocasión también les dije que los gentiles alcanzamos la justicia de Dios porque lo hemos hecho por la fe. El plan de Dios es creer en Jesucristo, depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y así es como se alcanza, perdón, así es como se alcanza la justicia de Dios. Entonces, los judíos no alcanzaron esto porque iban tras la justicia por obras, no por la fe. Y al enfocar en el capítulo 10 algo muy importante que es la fe, les dije que ahí teníamos que considerar dos verdades fundamentales. Número uno, una confesión verbal y pública de que Jesús es el Señor. Y en esa ocasión les dije de cómo fue usada la palabra Kyrios. La palabra Kyrios es la palabra griega para Señor. Y una cosa radical que Pablo pedía en Romanos capítulo 10 es que tanto los judíos como los gentiles confesaran que Jesús es el Señor. Pero les dije, ningún judío verdadero confesaría jamás a Jesús como Señor, porque al único que confesarían como Señor es a Jehová Dios. El entendimiento que ellos tenían de la palabra Kyrios, de la palabra Señor, es que Jehová Dios es el creador, es el dueño absoluto, es el guía, el director, el creador de todo. Por lo tanto, ellos no creían en Jesús, no lo iban a confesar como Señor. Y por otra parte, los gentiles tampoco lo harían porque el emperador, los emperadores romanos tomaron el título de Kyrios para ellos. Ellos se autoproclamaban dioses. Entonces ningún gentil en el imperio romano confesaría jamás a Jesús como Señor. Para todos ellos, César era el Señor. Solo lo harían si de verdad confiaban en Jesucristo. Y lo mismo los judíos. Solamente el judío que entendía quién era Jesús y lo aceptaba como el Señor y Salvador de su vida, era el único que podía confesar que Jesús es el Señor. Entonces, la primera verdad fundamental era confesar que Jesús es el Señor. La segunda verdad es creer en el corazón que Dios le resucitó de los muertos. Así dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Y vimos también en los versos 14 y 15 un reto misional. ¿Quién llevará el mensaje para que el judío pueda creer en Jesús? ¿Quién llevará el mensaje para que los gentiles puedan creer en Jesús? Pues obviamente el reto misional es cómo invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esa es una razón por qué hacemos énfasis en la obra misionera, en entrenar misioneros, en enviar misioneros desde esta iglesia hacia el mundo. Lo último que vimos es que, perdón, la situación de Israel, la situación espiritual, la vimos ahí en el capítulo 10, verso 21, donde dice acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo eso ya lo vimos la ocasión anterior. De manera que enfocamos el pasado en el capítulo 9, enfocamos el presente en el capítulo 10 y ahora enfoquemos el futuro. Romanos capítulo 11. Y lo que haremos en esta ocasión, como siempre, será leer el pasaje, pero ahora vamos a leer un poquito más y vamos a permitir que sea Dios el que hable directamente a nuestro corazón. Y lo primero que quiero hacer aquí es explicarles por qué ahora escogí estas dos figuras, un mapa y luego ahí se ve una playa. Pueden verla en su diapositiva. Y el mapa es, y el globito rojo, que si lo alcanzan a ver allí, es para señalar, para ubicar Tel Aviv. Y la gente le conoce como Tel Aviv Yafo. No sé si así se pronuncia o no, pero así es como está escrito en castellano. Entonces, y lo que se ve allí también es Jerusalén y ese es el país de Israel. Y obviamente lo que se ve de azul, pues es el mar Mediterráneo. Entonces, ahí tenemos esa tierra de Palestina, específicamente Israel, Jerusalén y el mapita de Tel Aviv, Yafo. Y la otra fotografía, donde ahora sí se ve playa y se ven algunos edificios que seguramente son hoteles y probablemente edificios comerciales, esa es precisamente la playa en Tel Aviv. Tel Aviv. Y es muy importante y muy interesante, ustedes pueden investigar en el internet, ese es, o era, perdón, era el antiguo puerto de Jope. Si recuerdan la historia de Jonás, cuando Jonás quiso huir de Dios, se fue a Jope y de allí se embarcó en un barco hacia Tarsis. Y les puse ahí dos citas más, Segunda de Crónicas 2:16 y Esdras 3:7, lo buscan en su casa. Y cuando fue la construcción del templo, en el primer templo, Segunda de Crónicas 2, la madera fue traída hasta el puerto de Jope. Y lo mismo en Esdras para la construcción del segundo puerto, todo fue traído por mar hasta Jope. Bueno, eso es nada más para que tengan una idea de qué se tratan las imágenes que tenemos ahí. Pero ahora, capítulo 11, enfoquemos el futuro. Y para sacar un mejor provecho de esta lectura, vamos a pensar en la pregunta y la respuesta inmediata que se ve en los primeros dos versículos, Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo. Cuando leemos Romanos 11, podemos ver 4 pruebas principales que nos muestran que Dios no ha desechado a su pueblo. 4 pruebas principales que nos muestran que el plan de Dios es restaurarles en el futuro. Y aquí tenemos entonces esta pregunta. ¿Hay un futuro para Israel? ¿Hay un futuro para Israel? La palabra remanente aparece muchas veces en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y nos ubica en la respuesta bíblica para esta pregunta. ¿Hay un futuro para Israel? Por ejemplo, aquí
regresando a Romanos capítulo 11, el verso 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en el verso 6, Pablo dice, si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. Remanente es lo que queda de un todo, de algo que era mucho, un restante. Por eso dice, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice allí en ese versículo 5. Ahora, el restante o remanente de Israel es una entidad amada por Dios. Vean aquí en Romanos capítulo 11, versos 28 y 29. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios habló con Abraham, Dios hizo promesas, Dios prometió bendición, etcétera. Todo lo que Dios les ha prometido y lo que Dios les ha dado nunca se los va a quitar. Los dones de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras en cuanto a todo esto? Dicen mucho, pero vamos a ver solo unos 2 o 3 ejemplos para que puedan tener la idea. Aquí, en esta misma diapositiva, les dejé un pasaje del Salmo 94 y el verso 14, donde dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Ahora, veamos unos 2 ejemplos de los profetas mayores. ¿Qué dice Isaías? Isaías profetizó la restauración del remanente. Dice aquí en el libro de Isaías capítulo 49, los versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es una profecía que tiene que ver con el remanente y dice que Dios los va a restaurar. Ahora, históricamente, pues obviamente son palabras dirigidas al liderazgo de Israel. Ellos son el siervo de Jehová. Doctrinalmente se trata del Mesías. El Mesías es el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, que fue enviado para restaurar al remanente. Y es interesante que estas mismas palabras las usó Pablo hablando del ministerio y la responsabilidad de la iglesia, donde dice que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de restaurar no solo al remanente, sino también de llevar el mensaje a todas las tribus, a todos los pueblos, a todos los grupos étnicos sobre la faz de la tierra. Ahora, otro profeta que también hizo una profecía semejante a lo que nos está diciendo Isaías es Jeremías. En el capítulo 23, los versículos 3 y 4, dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Ahí está otra vez la palabra remanente. Lo recogeré de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Estas palabras están en Jeremías capítulo 23, de manera que el profeta Isaías profetizó la restauración del remanente y el profeta Jeremías está haciendo lo mismo. Ahora, el pasaje dice que hubo pastores que habían dispersado a las ovejas. Entonces, el Señor tomó la determinación de Él mismo. Dice en el versículo 3, y yo mismo
recogeré el remanente de mis ovejas. Y por esa razón fue enviado el Señor Jesucristo. Ahora, estos son unos 2 ejemplos de los profetas mayores. Hay más ejemplos. Pero veamos ahora unos 4 ejemplos de los profetas menores, todos hablando del remanente. Todos hablando del remanente. Y el propósito de esto es entender que Dios tiene planes de restaurar a Israel en el futuro. Por ejemplo, ¿qué dijo el profeta Abdías en el versículo 17? Dijo uno, ¿verdad? Del capítulo que quieras, nada más el verso 17. Lo que pasa es que Abdías tiene un solo capítulo. Dice el verso 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. De manera que Abdías está profetizando la salvación del remanente. Otro profeta de los profetas menores es Miqueas. Y también en el capítulo 7, verso 18, dijo estas palabras: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas también está profetizando que Dios perdonará la maldad del remanente. Sofonías, otro de los profetas menores, en el capítulo 3 y los versículos 12 y 13, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ahora, estas palabras que está diciendo Sofonías concuerdan con lo que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 14, hablando de los 144,000. Y se los dejé aquí. Apocalipsis 14, los versos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué dijo Sofonías? El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Y esto es lo que nos está diciendo precisamente Apocalipsis. Ahora, otro profeta, otro de los profetas menores, es Joel, y en su capítulo 2, en el verso 32, pasaje que hemos leído ya anteriormente, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. De manera que estas palabras que dicen, todo aquel que invocare el nombre de Jehová, primeramente, la aplicación principal es hacia el remanente. Cualquiera del remanente que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y obviamente ellos tienen que entender que Jesucristo es el que Dios ha puesto precisamente para la salvación. Ahora, lo que estamos viendo o estamos con esto tratando de enfocar la pregunta, ¿hay un futuro para Israel? Y podemos contestar con un rotundo y categórico sí. Sí hay un futuro para Israel. Ahora, regresando a Romanos capítulo 11, ahí vamos a ver 4 pruebas más de que Dios no ha desechado a su pueblo y de que en el futuro ellos serán restaurados. 4 pruebas más. Y lo primero que tenemos es una prueba viva. Una prueba viva. Dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo era esa prueba viva. Señores, Dios no ha desechado a su pueblo.
Aquí estoy yo, dijo Pablo. Dios me ha salvado a mí. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, etcétera, etcétera. Pero también inmediatamente nos da una prueba histórica. Y aquí se trata de un pasaje donde Dios tiene una interacción con uno de sus profetas, el profeta Elías. Y vamos a ver qué nos dice la historia. Versículo 2. Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 11, los versos 2 al 6. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, Elías, no eres el único. Tengo un restante, tengo un grupo pequeño, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, versículo 5. Así también en este tiempo. O sea, Pablo está citando la historia, lo que pasó muchos años antes con el profeta Elías, y entonces dice, señores, esto está sucediendo hoy. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Verso 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora ya sabemos por qué Israel no lo ha alcanzado, porque buscan la justicia de Dios por sus obras. Y lo mismo pasa con cualquier gentil que quiera acercarse a Dios por sus obras, sea de cualquier nación. Versículo 8. Como está escrito, y aquí está citando un pasaje de Isaías capítulo 29, verso 10. Ellos no tenían, en el tiempo de Pablo, ¿verdad? No tenían la Biblia dividida en capítulos y versículos y muchas veces en libros. Tenían el rollo de Isaías en este caso, pero no estaba dividido en capítulos o versículos. A nosotros se nos facilita esta división que ahora tenemos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, versículo 9, y aquí va a citar del Salmo 69 los versos 22 y 23. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, tenemos aquí dos pruebas de que Dios no ha desechado a su pueblo y que los va a restaurar en el futuro. Primero, una prueba viva. Pablo dijo, yo soy israelita también. Y luego, una prueba histórica. Acuérdense cuando cuando el profeta Elías hablaba contra Israel, el Señor le dijo, aún tengo un remanente. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y continuando con la lectura, tenemos una prueba dispensacional. Y más adelante les voy a decir brevemente en qué consiste este asunto de la dispensación. Pero tenemos una prueba dispensacional y aquí tenemos que leer los versículos 17 y 18. Dice en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y estamos hablando de Israel, ellos son las ramas desgajadas de su propio tronco, de su propio árbol. Algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, hablándole a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado
en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, algunas ramas del olivo fueron desgajadas, fueron cortadas, fueron arrancadas, pero ha quedado la raíz. Ha quedado la raíz. Y siempre puede volver a echar otras ramas y luego llegar a tener fruto. Esto me hace recordar un pasaje de Job, se los dejé aquí. Job 14:7, hablando de un árbol. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y eso es lo que en un sentido espiritual y en un sentido doctrinal ha pasado con Israel. Rechazaron al Mesías, rechazaron el reino que el Mesías les ofrecía. Muy bien, las ramas fueron cortadas, fueron desgajadas y los gentiles hemos sido injertados. Pero queda la raíz. Dios no ha desechado por completo a su pueblo, queda la raíz. Y cuando reciban agua, el agua espiritual, obviamente ellos van a volver a florecer. En el libro de Isaías, cuando Dios llamó al profeta Isaías, también se profetiza que el remanente siempre tendrá vida. Y se usa también la figura de un tronco de árbol. En Isaías 6:13 dice de esta manera: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y regresando al libro de Romanos, al capítulo 11 y en el verso 24, bueno, voy a leer aquí en el versículo 11, Romanos 11:11, pero vamos a leer hasta el verso 24. Dice, y el título en las Biblias, bueno, en la Reina Valera 60, que es la que yo acostumbro a leer, dice, la salvación de los gentiles. Ahora, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo siempre está pensando que los judíos serán restaurados por Dios. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, el gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí hago un breve comentario. En muchos lugares ha habido predicadores y teólogos que han enseñado que pues Dios ya desechó a Israel y todas las promesas que había en el Antiguo Testamento pasan directamente a la iglesia porque Israel rechazó lo que Dios le ofrecía. Y ciertamente Israel ha rechazado al Mesías y el reino, pero Dios no los ha desechado, porque Dios va a cumplir cada promesa que ha hecho. De manera que no somos la iglesia, los gentiles, no somos el Israel espiritual de Dios. No hemos tomado el lugar de Israel de ninguna manera. Somos una nueva entidad
que el Señor ha preparado, que se llama el cuerpo de Cristo, que se llama la iglesia, pero no somos Israel. No hemos tomado el lugar de Israel. Sigo leyendo, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Pablo siempre está pensando que un día, en el futuro, Dios va a restaurar a Israel. Ahora, la palabra dispensación. Aquí les doy una breve enseñanza, breve definición. La palabra dispensación viene del griego oikonomía. Y así, casi igual como suena, significa economía, administración, mayordomía, gerencia, etc. Dios trata al hombre de manera diferente. Dios no cambia, Dios es el mismo, pero Él trata al hombre o ha tratado al hombre de manera diferente en cada una de las dispensaciones que han pasado. Por ejemplo, en la dispensación de la ley, Él trató al hombre de una manera. Y ahora que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, Él trata al hombre de otra manera. Dios no tiene dos planes de salvación, dos o tres no, de ninguna manera. Un solo plan de salvación, a través de Jesucristo, por la obra terminada, la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero el trato que Dios le da al hombre sí ha sido diferente a través de las diferentes dispensaciones. Por ejemplo, aquí en Romanos, en el capítulo 11, los versículos 12 o el verso 12 nada más, dice, y si su transgresión, hablando de los judíos, la transgresión de los judíos es la riqueza del mundo y su defección, y esta palabrita implica el fracaso en el que incurrieron, su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Una dispensación implica una responsabilidad y un responsable. Israel era responsable, tenía una responsabilidad. Implica una mayordomía y un mayordomo. De manera que había una mayordomía e Israel era el mayordomo de Dios, pero no cumplieron con la responsabilidad que se les había dado. Y por esa razón, en el libro de Mateo, en el capítulo 21, el Señor Jesús les dijo estas palabras y ellos las entendieron con claridad. Acuérdense, dispensación implica responsabilidad y responsable. Una responsabilidad y un responsable. Una mayordomía y un mayordomo. Una gerencia y un gerente. Ahora, con este entendimiento, veamos qué les dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 21, comenzando aquí en el verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos responden, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y aquí me detengo antes de cambiar de diapositiva y antes de seguir con la lectura. Dice el verso 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No nos vamos a profundizar mucho en esto, pero el libro de Mateo precisamente menciona la expresión el reino de Dios, como estamos leyendo aquí, y el reino de los cielos. Y brevemente les diré que en la mente de Dios es uno solo. Reino de Dios o reino de los cielos, está bien. En la mente de Dios es uno solo. Pero doctrinalmente se puede ver una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y sin profundizar mucho, solamente les diré que el reino de los cielos es un reino físico y literal para los judíos sobre la tierra, mientras que el reino de Dios es un reino espiritual para la iglesia. El reino de los cielos es la responsabilidad de Israel y el reino de Dios es la responsabilidad de la iglesia. Cuando el rey vuelva por segunda vez a esta tierra, todo eso se va a fusionar nuevamente porque así comenzó. Comenzó como uno solo, el Señor Jesús vino, rechazaron al Mesías, rechazaron al rey y entonces el Señor se encargó de dividir reino de Dios y reino de los cielos. Y por esa razón, aquí en el verso 43, Mateo 21, 43, no dice que les va a quitar el reino de los cielos. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. El reino de los cielos es un reino físico, literal, para judíos sobre la tierra, con un rey que es el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Ahora, sigo leyendo, verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que hablaba de ellos. ¿Qué estamos diciendo? Al considerar la palabra remanente, hemos visto algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran que el Señor restaurará al remanente de Israel. Y en Romanos 11 estamos viendo 4 pruebas más. Ya vimos a los profetas mayores y a los profetas menores señalando por medio del remanente que el Señor va a restaurar a Israel. Y ahora aquí en Romanos 11 estamos hablando de 4 pruebas más. Primero hablamos de una prueba viva, que se trata del apóstol Pablo. Dijo, yo también soy israelita. Y luego el mismo Pablo nos mostró una prueba histórica, cuando Elías el profeta se quejaba contra Israel delante de Dios. El Señor le dijo, me he reservado 7,000, tengo un remanente. Y ahora acabamos de ver una prueba dispensacional. O sea, Israel tenía una responsabilidad. Ellos eran los responsables, pero su transgresión y su defección trajo bendición para los gentiles. Israel tenía una responsabilidad misional, pero fracasó. No quisieron llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, a todo el mundo. Y ahora veamos, por último, una prueba profética. Una prueba profética. Y esa es la número 4. Y van a tener que terminar en su casa la lectura de este capítulo 11. Pero, ¿de qué vamos a hablar aquí? Al organizar el Señor su propia teología sistemática, Él nos enseña por medio de un grupo de misterios.
7 misterios. Y uno de esos es precisamente el misterio de la restauración de Israel. Y ahora, les voy a mencionar 2 o 3 misterios que ustedes conocen. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 7. Si alguien quiere estudiar, pues tendrá que leer el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, todos han oído hablar de el misterio de la piedad. Allí en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad consiste entonces en eso, en el hecho de que el Dios, creador del universo, se hizo carne en la persona de Jesucristo. Otro misterio es el misterio de la iniquidad. Y esto lo ven en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y el pasaje, segunda Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad se trata de la obra del diablo en el mundo, culminando con su obra a través del hombre de pecado, a través del anticristo. Otro misterio del que también han oído y han leído seguramente es el misterio de Babilonia la Grande. Y allá en Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este misterio de Babilonia la Grande se trata de un sistema religioso dirigido por Satanás que ha existido a través de los siglos, desde los días de Nimrod, en Génesis capítulo 10. Ahora, Romanos 11. Romanos 11 nos habla de otro misterio, el misterio de la restauración de Israel. Miren cómo dice, comenzando en el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y está citando Isaías 59:20. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el pasaje que citó de Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahora, otro pasaje que también debemos leer, porque Pablo lo está citando aquí en Romanos, es el pasaje de Jeremías 31, versos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué hemos hablado? Romanos 11 enfoca la relación de Dios e Israel en el futuro. Y al estudiar la palabra remanente, aprendemos la respuesta bíblica para la pregunta, ¿hay un futuro para Israel? Y la respuesta es sí, sí hay un futuro. Entonces, vimos unos ejemplos en los profetas mayores y en los profetas menores. Y al regresar a Romanos 11, ahí vimos 4 pruebas más que nos señalan
que Dios no ha desechado a su pueblo y que tiene planes de salvación y restauración para ellos. Vimos una prueba viva. En Romanos 11:1 Pablo dijo, yo también soy israelita. Vimos una prueba histórica. Ahí mismo en Romanos 11 habla de la interacción entre Dios y el profeta Elías, donde el Señor le dijo, me he reservado 7,000 hombres, un remanente, que no han doblado su rodilla ante Baal. Vimos una prueba dispensacional y se trata de el trato de Dios con Israel, que no ha terminado. Aunque sus ramas fueron cortadas, aún queda la raíz y volverá a producir fruto. Y por último, vimos una prueba profética, el misterio de la restauración de la nación de Israel. Y esto se menciona en Romanos 11, 25 y 26. Señala la profecía de que el Mesías vendrá para salvar a su pueblo. Ahora, por último, miren lo que dice Proverbios 27, 18. Y con esto terminamos. Quien cuida la higuera, en la Biblia la higuera es un cuadro de Israel. Quien cuida la higuera, comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. ¿Te estás esforzando por cuidar la higuera? Ay, pero yo no conozco ningún judío. Muy bien. ¿Te estás esforzando por mirar por los intereses de tu Señor? O sea, no solamente los judíos, sino cualquier persona de cualquier grupo étnico. ¿Qué está haciendo tu iglesia? ¿Qué estás haciendo tú como individuo? Podemos orar, podemos ofrendar, podemos ir. Eso se nos ha dicho hasta el cansancio. Muy bien, ¿estás ofrendando? ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás orando? ¿Tienes una lista, en una lista los nombres de nuestros misioneros o misioneros de tu iglesia por los cuales constantemente estás orando? Júntate con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos y vean otra vez Proverbios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor, del Señor Jesucristo, tendrá honra. Nos vemos en la próxima, si Dios permite. Dios les bendiga.